Bien, bien, el tema que vamos a platicar brevemente, redes de distribución y centros de datos. Vamos a hablar un poco acerca de las tendencias tecnológicas que hay en torno a los centros de datos, cómo estamos trabajando ahora el tema de redes de distribución, qué tecnologías están surgiendo, están emergiendo dentro de todo este entorno tecnológico para poder entregar los diferentes servicios, diferentes variedades de servicios a nuestros usuarios, por supuesto, mantener la comunicación con el mejor nivel de calidad posible, por supuesto, y saber cuál es justamente esa tendencia tecnológica, ese camino que se está trazando para los siguientes años. Me permito presentarme, Juan Ramón Ramírez, a sus órdenes, ingeniero en comunicaciones y electrónica. Soy egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional de México. Nacimos a inicios de los 70, iniciando precisamente de los 70, bueno, por ahí del año 71, hace ya medio siglo. Así es que, bueno, pues hemos sido testigos de todo este proceso evolutivo, específicamente hablando del tema de las telecomunicaciones. Creo que somos una generación afortunada porque creo que nos ha tocado apreciar cada uno de estos desarrollos en términos de tecnología que se han dado a lo largo de nuestra existencia. Yo terminé mi carrera profesional, bueno, una parte de mi tesis en máquina de escribir, y bueno, pues han pasado ya algunas décadas de de nuestra salida de la universidad y bueno, pues nos damos cuenta justamente en ese lapso de tiempo cómo ha cambiado la tecnología, cómo ha ido desarrollándose la tecnología. Podemos casi afirmar que incluso estudiando nosotros nuestra misma formación profesional, había nuevas formas de comunicación, nuevas formas de establecer, de compartir información y establecer diferentes maneras de comunicación que eran incluso inimaginables, podríamos decir. Por supuesto, gente con mucha visión, gente con mucha capacidad, creo que sí pudo haber eliminado o pensado o imaginado nuevas formas de establecer la comunicación. Esa es la gente que en muchas ocasiones está liderando precisamente todo este desarrollo tecnológico que se está dando a nivel global. Entonces, creo que somos afortunados de estar en este medio, precisamente por saber cuál es la forma en que se van dando los pasos para poder seguir avanzando en términos de telecomunicaciones. Entonces, nosotros hemos trabajado, yo he trabajado con diferentes fabricantes, con diferentes marcas. Trabajamos a finales del siglo pasado, no podemos hablar del siglo pasado. Alcancé las certificaciones de Microsoft, ingeniero en sistemas por parte de Microsoft, una experiencia que nos dio oportunidad para entrar a este mundo de las telecomunicaciones. Estuve trabajando mucho tiempo en temas de soporte técnico, en temas de consultoría, que fue un cambio importante, fue un despegue importante en mi carrera profesional. Trabajamos también en la parte de capacitación, una parte que siempre me agradó, que siempre me gustó y que al día de hoy la seguimos desarrollando. De hecho, estamos trabajando directamente con nuestro cliente Huawei. Hay una asociación, hay una relación muy cercana entre la empresa para la que trabajo, Ingeniería y Servicios, justamente con sede en Bogotá, Colombia. Y trabajamos muy de cerca con muchos fabricantes, uno de ellos muy importante, de los más importantes, que es precisamente la empresa china Huawei. Y hemos adquirido varias certificaciones con Huawei que nos han permitido entonces seguir creciendo profesionalmente dentro de este mundo de las telecomunicaciones. Hemos colaborado, bueno, aquí hablo en plural porque precisamente junto con EIS, pues hemos participado en muchos proyectos a nivel global, principalmente en temas de capacitación, y es justamente en la parte de Datacom, en las áreas de Datacom y redes de acceso, donde yo me desempeño.
y justamente hemos entregado capacitaciones en más de 20 países, tanto de manera presencial como de forma virtual, principalmente a partir del tema de la pandemia, pues es como se pone en práctica y se enfrenta esta área de las telecomunicaciones al reto precisamente de entregar este servicio. Ya no solamente es un servicio meramente de comunicación, sino es un servicio profesional el que estamos entregando, y es aquí donde se pone a prueba precisamente todas estas redes de datos. Si pensáramos, por ejemplo, en que esta pandemia se hubiera dado hace 10 años, por ejemplo, seguramente, muy seguramente, la calidad de esta entrega de servicios profesionales, la calidad de nuestra propia comunicación, la forma de trabajo que llevamos a cabo no solamente dentro de esta área, sino en cualquier otra, seguramente hubiera sido de una calidad menor. Así es que creo que estamos en un momento muy interesante. Creo que seremos testigos en la próxima década de cambios, en esta década que ya está corriendo, de cambios muy interesantes con la llegada de nuevas tecnologías, de las cuales estaremos comentando a lo largo de nuestra presentación. Bien, ¿cuál es la agenda que nosotros tenemos para esta ocasión? Bueno, pues vamos a hablar, identificar cuál es el centro de datos actual, cuáles son las características que nos ofrece este centro de datos que estamos nosotros soportando, cuáles son las tendencias del centro de datos, cuál es la evolución que se espera de este centro de datos para poder seguir soportando la diferente gama de servicios que estamos ofreciendo a nuestros usuarios finales. Y, por supuesto, entregar todos estos servicios, todas estas aplicaciones a los diferentes tipos de perfiles de usuario, a las diferentes necesidades que debemos de cubrir, ya no solamente en términos de telecomunicaciones, sino que estamos viendo que justamente esta área se va enriqueciendo y se está dando un proceso que viene desde luego de años atrás, en donde vemos que hay una fusión de tecnologías, una convergencia de tecnologías. Es algo que no debemos de perder de vista. Cada vez se van haciendo, diríamos, más humanas las telecomunicaciones. Se van humanizando esas telecomunicaciones. Estamos pasando de por poner un ejemplo burdo si gustan, pero estamos pasando de una comunicación meramente en texto a todo tipo de formas de comunicación. ¿Y cuáles son las implementaciones actuales? Justamente cuáles son esas redes que nosotros estaremos soportando con base en los antecedentes tecnológicos que ya han estado también trabajando desde hace ya varios años, desde hace ya más de una década. Podríamos hablar de décadas de desarrollo de estas tecnologías y que nuevamente hoy se ponen a prueba para entregar nuevos servicios. ¿Cuál es el centro de datos que tenemos en la actualidad? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales trabaja este centro de datos? Pues aquí lo tenemos, precisamente este centro de datos que tenemos hoy en día y que básicamente está trabajando todavía a un nivel de infraestructura de red. Estamos aquí hablando de un escenario netamente técnico. Ahí estamos identificando justamente esta forma piramidal, este esquema tradicional que tenemos, esta arquitectura que tiene una forma topológica piramidal, en donde nosotros podemos identificar justamente que en la parte baja, en la base de esa plataforma, se encuentran los equipos de acceso, lo que consiste justamente en esa capa de acceso hacia la cual se conectarán nuestros diferentes usuarios, los diferentes tipos de usuarios que llegan a esa capa de acceso y que se conectan entonces para tener acceso a los diferentes servicios que se encuentran justamente en la parte alta de esta pirámide. En la punta de esa pirámide, donde se encuentra este ruteador, es donde nosotros estamos localizando ese servicio que en términos generales podría ser, por ejemplo, una conexión a Internet, una nube de Internet que tenemos ahí para que nosotros podamos desde la parte baja de nuestra pirámide conectarnos hacia esa nube de Internet. Y estos usuarios que tenemos precisamente en la parte baja, que se conectan hacia esta capa de acceso donde se encuentran ahí los dispositivos, principalmente dispositivos switches, que de acuerdo con nuestro modelo OSI, con la abstracción que se lleva a cabo a nivel del modelo de TCP/IP,
que es justamente el modelo que resulta de la abstracción de ese modelo OSI, la simplificación de ese modelo OSI, pues nosotros vamos a tener aquí típicamente estos switches. El punto que también hay que destacar aquí es que justamente estos equipos que se encuentran en esta parte de abajo, donde se encuentran nuestros usuarios, pues están conectándose a través de los diferentes medios posibles. Estamos hablando de la evolución también de los medios físicos, estamos hablando de que hemos pasado desde medios que todavía los utilizábamos cuando a finales del siglo pasado, vamos a estar haciendo mucho esa referencia, por eso comentábamos que somos una generación afortunada por ser testigos de toda esta evolución tecnológica, en donde nosotros pasamos de los medios físicos, como el cable, me voy a ir muy atrás, el cable coaxial que utilizábamos para ver películas a través de nuestra videocasetera. Muchos de los asistentes seguramente ya no saben ni qué es eso, no, a lo mejor es la primera vez que escuchan esta palabra, pero justamente la manera de ver nuestras películas en nuestra casa. No teníamos, desde luego, no existía un Netflix, no existía tampoco un YouTube, y pues nosotros utilizábamos ese medio para poder ver nuestras películas. Y ese medio físico, el cable coaxial, pues se utilizó también en los inicios de las redes de datos. Así es que nosotros pasamos desde ese cable rudo, ese cable coaxial, pasamos a través de este cable UTP, ese cable de par trenzado, que sigue trabajando y que sigue evolucionando. Vemos que hay diferentes categorías que tenemos hoy en día, por supuesto, categorías que nos permiten entregar cada vez servicios con un mejor nivel de calidad, una mejor calidad de servicios. Ahí tenemos entonces toda esa serie de evoluciones, esa evolución que se ha dado para obtener este diferente tipo de cableado. Y llegamos hacia el tema de la fibra óptica. Esa fibra óptica que, por supuesto, también existe ya desde hace décadas, pero que era una fibra óptica que solamente la teníamos a nivel de laboratorio. La teníamos a nivel de redes LAN, en donde nosotros establecíamos la comunicación contra un servidor de impresión, un servidor de archivos, es decir, solamente a nivel de área local nosotros podíamos alcanzar distancias relativamente cortas por medio de la fibra óptica. Hoy en día, pues bueno, ya estamos hablando de tendidos de fibra óptica, tendidos de fibra óptica que abarcan kilómetros y que están entonces uniendo ciudades, uniendo los diferentes nodos, si hablamos precisamente de nuestra empresa, de una empresa X, que puede conectarse con sus diferentes oficinas, con sus diferentes sucursales, y justamente lo podemos hacer ahora a través de ese tendido de fibra óptica. Esta es la evolución precisamente que tenemos en la capa de acceso, el poder disponer de esta fibra óptica para poder entonces alcanzar cada vez distancias mayores, y por supuesto el hecho de que nosotros ahora estamos soportando esta fibra óptica, pues eso nos va a permitir alcanzar anchos de banda mucho mayor. Anchos de banda mucho mayores, los que podemos nosotros alcanzar a través de la fibra óptica. Ya no estamos utilizando señales eléctricas ni señales electromagnéticas. Estamos aquí soportando rayos de luz que nos permiten alcanzar entonces velocidades mayores. Recordando un poco las lecciones que veíamos de física moderna en nuestra universidad, bueno, pues precisamente ahí recordamos que la fibra óptica, la luz propiamente, es el medio más rápido que existe aquí en el planeta Tierra, y por lo tanto entonces nos da una gran cantidad de posibilidades para poder compartir todo tipo de información a velocidades mayores con esta fibra óptica, que también sigue evolucionando, así como estamos hablando justamente de que tenemos nosotros diferentes niveles, diferentes categorías para el cable de par trenzado. También vemos una evolución en el caso de las tecnologías basadas en fibra óptica. El caso de las redes FTTX, es decir, fibra hacia determinado punto. FTTH, los modelos, uno de los modelos más comunes hoy en día, que es fibra hacia la casa, en donde nosotros ya no conectamos en el interior de nuestro domicilio para tener acceso a Internet, ya no conectamos un módem, ya conectamos una ONT, una Optical Network Terminal, que es precisamente
la evolución, podríamos decirlo en ese sentido, entre comillas, la evolución del módem. No es precisamente una evolución del módem como tal, sino más bien es una evolución del medio de comunicación que estamos utilizando. Entonces, ahí estamos hablando, ahí estamos identificando de ese medio de comunicación. Y hoy en día, la tendencia que por supuesto tenemos y que es uno de los retos que se plantea el mercado de las telecomunicaciones hoy en día, es justamente el tema de cero alambre, cero medio de comunicación, una comunicación totalmente inalámbrica. Si recordamos nosotros justamente cuál era la posición que teníamos hace algunos años, teníamos nosotros el soporte de una red principalmente basada en un medio físico que nos permitiera la comunicación y como respaldo la comunicación de forma inalámbrica. La tendencia y el reto que se plantean los fabricantes hoy en día es justamente invertir esa situación, darle mayor prioridad a el medio inalámbrico y darle un segundo lugar a el medio físico. Todavía veíamos hace unos años, y es algo que todavía de repente nos causa cierta resistencia, ver que, por ejemplo, los fabricantes de hardware ya están liberando sus equipos de cómputo, pensemos en el mercado de laptop, ya están liberando sus equipos de cómputo sin un puerto físico, sin un puerto RJ45 para poder conectar mi cable de red. Todavía nos causa ruido eso y decimos, bueno, pues es que yo necesito un cable físico, yo necesito todavía tener ese cable físico, necesito tener la seguridad, la certeza, la tranquilidad de que hay comunicación en todo momento a través de ese cable y que no se va a perder esa comunicación. El reto precisamente hoy en día es que la comunicación sea totalmente inalámbrica. Y es ahí donde vemos precisamente esa evolución tecnológica en el tema de la telefonía, en el tema de las generaciones que nos indican esta telefonía móvil. Estamos hablando precisamente de la generación 2, la segunda generación, la tercera generación que surgen justamente ya hace más de una década. Surge ese 3G que se consolida para dar paso a este 4G que consiste precisamente en la tecnología LTE, la Long Term Evolution, justamente. Esta 4G que ha estado viviendo durante estos 10 años, durante estos últimos 10 años, hasta ahora que ya comienza a liberarse esa red 5. Esa red 5G entonces, que precisamente, de acuerdo con las opiniones de los expertos, va a marcar nuevamente un parteaguas en nuestra vida, ya no solamente dentro del contexto tecnológico, sino también dentro de nuestra vida, ya no solamente profesional, sino dentro de nuestra vida personal. Ese 5G va a representar entonces un cambio también que va a ser notable, así como lo fue en su momento la telefonía móvil, que tuvo un impacto en nuestras vidas y que, por ejemplo, vemos hoy que jóvenes que nacieron hace apenas 10 años o quizás ya hace 20 años, dan por hecho que la telefonía móvil siempre existió. Nunca supieron que sus padres, que sus tíos, pues para comunicarse con la novia, por ejemplo, o con el novio, pues tenían muchas veces que salir justamente a la calle. Ese fue mi caso. Teníamos que ir a la esquina, llevar una monedita de 20 centavos o de $1 y hacer una llamada telefónica desde el teléfono de la esquina. ¿Sí? Hoy en día, pues la telefonía móvil para toda esta generación, pues es algo que ya dan por sentado, que ya dan por hecho. Justamente el impacto que tuvo esa telefonía móvil, como lo tuvo también el Internet posteriormente, unos años después, dependiendo, por supuesto, de la región donde nos encontráramos, pero llega el Internet y también representa un cambio importante, un cambio notable que impacta nuestra vida personal. De esa misma manera, es como la tecnología 5G va a también representar un cambio importante, un impacto que se va a dar en nuestra vida personal. ¿Sí? Justamente por eso decimos que en esta década se va a
dar ese impacto, se va a dar nuevamente esa revolución tecnológica que nos va a hacer que nuestra vida también sufra cambios notables en nuestra cotidianidad. Ahí tenemos entonces justamente lo que está pasando con este centro de datos que tenemos hoy en día. Ahí estamos identificando entonces esta pirámide, la capa de agregación en donde se agregan justamente todas las oficinas, todas las sucursales. Podemos identificar que estos dos switches o ruteadores de agregación generalmente van a ser switches, pero también podrían ser ruteadores. Estos dispositivos están agregando justamente estas oficinas. Podríamos pensar justamente en una oficina principal y podemos pensar en una sucursal de nuestra organización. Y todo ello converge justamente en esta capa core, en donde nosotros estamos aplicando precisamente todos estos conceptos que siguen siendo soportados desde luego y que seguirán siendo soportados hoy en día, que es el tema de los protocolos de comunicación, los protocolos de ruteo que van a permitir que se dé esta comunicación, por supuesto. Y aquí dentro de estos protocolos de ruteo es donde nosotros estamos conformando una nube que puede representar justamente una red WAN, que es la que permitirá que estas dos oficinas se puedan conectar entre sí. Aquí estamos hablando precisamente de uno de los conceptos que estaremos platicando en las siguientes láminas, que es el tema del cómputo en la nube. Una de las tecnologías que está teniendo también desde hace ya algunos años un crecimiento importante y que nuevamente aparece hoy, desde luego, ya con una evolución importante, con un desarrollo, desde luego, muy destacado y que nos permitirá que todas estas tecnologías sigan evolucionando. Este es entonces el estado en el que tenemos el centro de datos actuales. Ahí vemos que tenemos una comunicación fundamentalmente de norte hacia el sur. Por eso estamos hablando justamente de una comunicación northbound y una comunicación southbound. Comunicación hacia el norte, comunicación hacia el sur. Es decir, hacia el sur, ¿a quiénes tenemos? Pues tenemos a todos estos diferentes tipos de clientes que se conectan con los diferentes tipos de tecnologías, con los diferentes tipos de medio, como nosotros estamos mencionando. Y hacia el norte, pues nosotros tenemos toda la serie de aplicaciones, toda la serie de servicios que nosotros estaremos también haciendo llegar a estos usuarios, haciendo uso de los diferentes medios de comunicación. Aquí también estamos hablando de diferentes tecnologías, aquí estamos hablando de diferentes redes, diferentes tipos de redes que están aquí presentes y que entonces están haciendo que esta comunicación finalmente se establezca de norte a sur. Ese es el modelo de comunicación que tenemos hoy en día. La evolución que se está dando justamente en este centro de datos es que ahora, en lugar de que esta comunicación sea de forma vertical, la comunicación sea de forma horizontal. O más bien dicho, esa evolución tecnológica, esa convergencia tecnológica que nosotros estamos viviendo desde hace varios años y que se sigue asentando y que seguirá desarrollándose, por supuesto, va a hacer entonces que aquí tengamos módulos horizontales. Imaginen ustedes que a nivel de cada una de estas capas tenemos precisamente una franja horizontal, una franja que atraviesa de este a oeste. Ahora también se está hablando ya en con esos términos. Comunicación norte a sur y comunicación este a oeste. Y es justamente en estas franjas horizontales que nosotros estamos soportando, en donde vamos a ver que estos clientes, que ya podrían ser clientes físicos o podrían ser clientes virtuales, clientes que soporten un tipo de aplicación, clientes que requieran desde luego otro tipo de funcionalidades o que soporten otro tipo de funcionalidades, pues van a estar aquí presentes y van a poder conectarse hacia cualquiera de estos switches de acceso que tenemos aquí. Aquí estamos hablando, por supuesto, de la redundancia, pero aquí estamos hablando también de la posibilidad de poder manejar diferentes tipos de comunicación. Ahí tenemos entonces ese tipo de comunicación, ese tipo
de establecimiento de módulos que se va a dar justamente de manera horizontal. Esto nos va a facilitar ese proceso de convergencia, justamente lo que representa ese triple play que nosotros hemos mencionado, la entrega de servicios de voz, datos y video, que justamente hace todavía algunos años los soportábamos de manera independiente. Teníamos un servicio de telefonía, teníamos un servicio de internet y teníamos un servicio de televisión. Tres redes totalmente independientes, tres servicios totalmente independientes uno del otro, que ahora justamente tienen la posibilidad de converger en un solo medio, de una sola manera, todos dentro de esta enorme nube que es la nube de Internet. A través de esa nube, precisamente, nosotros estamos soportando estos tres diferentes tipos de servicios. Ese es el proceso de convergencia que se ha dado, que justamente refuerza este modelo que estamos mencionando, este modelo de comunicación horizontal. Y ya para cerrar también este tema de la misma nube de Internet, también diremos que precisamente este tema del 5G, aunado a otras tendencias tecnológicas, como es el Internet de las Cosas, nos va a llevar también a una revolución de esta misma nube de Internet. ¿Sí? Es decir, cambios que se siguen dando, cambios que van a seguir aconteciendo durante los próximos años. Y bien, ahí están justamente esas tendencias, esos retos del centro de datos, cuál es la situación actual, cuál es la situación a la cual debemos de llegar. Justamente ahí tenemos, vean cuál es el escenario que tenemos hoy en día, una comunicación centralizada. Una comunicación centralizada que precisamente nos permite hoy en día soportar todos estos servicios que nosotros estamos entregando, basándonos justamente en el modelo que acabamos de ver, en ese modelo arquitectónico de pirámide y que mantiene una comunicación de forma vertical. Y estamos llegando hacia un modelo distribuido, en donde tendremos diferentes cargas de trabajo, diferentes servicios distribuidos en los diferentes servidores que tendremos a lo largo de las nubes a las cuales nosotros estaremos accediendo. Ahí dentro de esa nube nosotros estaremos soportando todos esos servicios que pasan a ser servicios plenamente virtualizados. Servicios físicos que nosotros tenemos, todavía teníamos el concepto, todavía manejamos hoy el concepto, desde luego, de ese equipo físico que tenemos y que lo estamos llevando hacia un escenario totalmente virtualizado. Vamos aquí a hacer unas pequeñas presentaciones, nada más muy en general, para presentar un poco acerca de esto que estamos comentando. Aplicaciones que manejamos hoy en día, por supuesto, pero que vamos a aterrizarlas aquí para explicar un poco de estas tendencias tecnológicas. Ahí estamos hablando que justamente estamos nosotros incrementando la escala de integración. Ahí estamos también nosotros, gracias a tecnologías como la virtualización, estamos llevando precisamente esos equipos físicos hacia un estado de virtualización. Ahí está entonces uno de los grandes retos que tiene este centro de datos hoy en día. Ahí estamos viendo también el tema de un incremento en el desempeño de nuestras operaciones. Ahí estamos viendo la escala. Ahí estamos viendo también esa evolución tecnológica, ese desarrollo que ha alcanzado la electrónica, por supuesto, también la microelectrónica. Y en este caso, vean cómo ya estamos hablando no solamente de CPUs, estamos hablando de los GPUs, estamos hablando de procesadores que pueden mantener operaciones gráficas, que es justamente lo que necesitamos hoy en día. Estamos hablando de que estamos compartiendo cada vez más una mayor cantidad de imágenes, estamos hablando de la realidad aumentada también, estamos hablando de que el usuario va a ser cada vez más demandante en este tipo de situaciones. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo que
de algo, de algún acontecimiento que va a suceder en las próximas décadas. Se supone que hay planes en la tecnología espacial, justamente, de que el hombre pueda llegar ya no solamente a la Luna, que es parte justamente de los proyectos que ya se siguen desarrollando. No solamente los Estados Unidos han llegado ya a la Luna, ya también China ha llegado a la Luna, está llevando a cabo estudios recientemente, y bueno, hay planes también de llegar hacia otros planetas. Uno de los grandes retos, uno de los grandes sueños de la humanidad, pues es llegar al planeta rojo, al planeta Marte. Y bueno, decimos, bueno, pues que, caray, yo quisiera ser aquel afortunado que pudiera viajar a Marte, sin olvidar que, bueno, ya tenemos un mercado que ya también está siendo explotado, el de los viajes espaciales, algo que también nos empieza a hablar este tipo de situaciones de que ya estamos tocando hacia las puertas del futuro. Entonces, en este caso, un viaje hacia Marte que nosotros desearíamos llevarlo a cabo, pero que seguramente por una cuestión de finanzas, pues no podríamos llevar a cabo, solamente aquellos afortunados que pudieran pagar un boleto para viajar a Marte. Sin embargo, gracias justamente a la serie de desarrollos de los cuales estamos hablando, el tema de la realidad aumentada, el tema, por supuesto, de la IPTV, estamos hablando de que la televisión, desde luego, ya viaja la comunicación, la transmisión de imágenes, ya viaja a través de nuestro protocolo IP, que se ha convertido justamente en el protocolo de vanguardia para toda esta evolución tecnológica. Y bueno, pues con nuestras grandes pantallas de alta definición, ya podremos nosotros vivir esa experiencia como si nosotros viajáramos a Marte. Gracias a estas tendencias de la realidad aumentada, pues nosotros podremos vivir ese viaje como si lo estuviéramos llevando a cabo en vivo y en directo. ¿Sí? Ahí tenemos entonces este tema de la evolución a nivel computacional. Y por supuesto la evolución en términos de almacenamiento. También un punto importante, desde luego, que sigue creciendo este mercado del almacenamiento, que sigue creciendo y que estratégicamente vamos viendo también cómo las empresas van creciendo y se van mutando justamente de acuerdo con la necesidad del requerimiento que está surgiendo a cada momento. Ahí vemos, por ejemplo, el caso de Dell, que ha adquirido a la empresa EMC y que también previamente adquirieron a la empresa de VMware, justamente el gigante de la virtualización. Y vemos que cada uno de los diferentes jugadores del mercado de las tecnologías de la información y la comunicación, pues también están sufriendo, entre comillas, porque realmente lo están gozando, este tema de la evolución tecnológica, este tema de entrar a nichos de negocio que les eran indiferentes hace algunos años. Vemos, por ejemplo, el caso del gigante de las bases de datos Oracle, que bueno, es una empresa que desde luego ha sido exitosa en el desarrollo de las bases de datos y que bueno, hoy en día ya también tiene, por supuesto, su propia solución de Linux y las soluciones de virtualización que nos ofrece también. Justamente el simulador que nosotros soportamos para entregar nuestra capacitación en temas de Datacom, el simulador de Huawei, utiliza precisamente como motor de virtualización un software que se llama VirtualBox, que es justamente un software soportado por Oracle. Ahí estamos viendo entonces la presencia de todos estos gigantes tecnológicos que siguen entonces creciendo, que siguen apostando a todas estas tendencias para poder seguir creciendo tecnológicamente y por supuesto financieramente, desde luego. Y bueno, ahí vemos también el tema del Ethernet. Vean cómo está mencionado este Ethernet. Este Ethernet que todavía lo imaginamos, todavía tenemos en el imaginario que Ethernet está haciendo referencia a un cable de par trenzado. Todavía es lo que nosotros tenemos la idea como Ethernet. Pero la realidad es que este Ethernet sigue evolucionando de manera importante. Así como el protocolo IP se ha convertido en el protocolo de referencia para el desarrollo de todas las comunicaciones, lo vemos precisamente en el ejemplo que mencionábamos,
en el ejemplo de IPTV, justamente, televisión a través del protocolo IP, y lo tenemos también, por supuesto, en el caso de voz sobre IP. Esta comunicación, esta conferencia que estamos manteniendo en estos momentos, pues se da justamente a través de este protocolo IP. Ahí si utilizamos, por ejemplo, nosotros un analizador de protocolos, pues ahí veríamos justamente las tramas que se soportan a través del protocolo UDP, el protocolo de transporte que está llevando toda esta comunicación. Y si estuviéramos soportando una red IMS que también podría estar detrás de esta comunicación que tenemos, ahí estaríamos identificando a este protocolo SIP, el Session Initiation Protocol, que es el protocolo que está precisamente llevando a cabo la señalización de toda esta comunicación, tomando el control de toda esta comunicación. Si yo comparto la pantalla, si yo la dejo de compartir, si yo comparto el micrófono, si yo comparto de repente la pantalla a alguno de los asistentes, ahí está la presencia de todos estos protocolos. Entonces, ahí vemos justamente esa evolución que tiene ese protocolo IP, que se convirtió justamente en ese protocolo de vanguardia, en ese protocolo estándar en nuestra comunicación. Y este protocolo IP, nuevamente, si recordamos nuestro modelo OSI o nuestro modelo TCP/IP, pues este protocolo IP trabaja a nivel de capa de ruteo, a nivel de capa de red. Y de la misma manera o de una manera análoga, este protocolo de Ethernet se convirtió también en el referente a nivel de capa de enlace, a nivel de capa 2 de nuestro modelo de OSI. Recordarán algunos de ustedes algunas otras redes, algunos otros protocolos que tuvieron también una presencia importante en algún momento determinado, como el protocolo Token Ring, como el protocolo ArcNet y bueno, como el protocolo Ethernet, que hoy en día sigue aquí presente y que entonces va a permitir que esa comunicación, que esas tendencias tecnológicas se sigan soportando a partir ahora también de este protocolo. Ahí lo vemos, estas son las tendencias entonces de nuestros centros de datos. ¿Y qué tecnologías están justamente detrás de toda esta evolución, de todo este soporte tecnológico? Lo que mencionábamos justamente, el tema de la virtualización, una tecnología que hoy en día cobra cada vez más importancia dentro de la entrega de nuestros servicios. Una tecnología de virtualización que si recordamos lo que veíamos hace algunos años, bueno, pues ya veíamos que esa tecnología de virtualización se presentaba ya en el tema de la compilación de servidores, en el tema de la simplificación de servidores, montar un servidor que sirviera de base para la implementación de diferentes servidores de aplicación montados de forma virtual. Virtualización representó simplificación de nuestra red y reducción también de costos y ahorro de energía, por supuesto. Ahí comenzó el tema de la virtualización. Una virtualización que también el mismo centro de datos, también en su momento, hoy lo vemos a la distancia y el mismo centro de datos también fue una forma de virtualización. El llevar nuestros recursos, el llevar nuestros servidores hacia los diferentes centros de datos y que nosotros entonces pudiéramos reducir ese costo para que nosotros no requiriéramos de implementar un centro de datos local en nuestras organizaciones. El centro de datos entonces representó ese primer paso para la virtualización. Hoy en día esa virtualización se va justamente hacia la nube. Ese es precisamente el siguiente paso evolutivo de este centro de datos. El poder llevar todo hacia nuestra nube. Ese es el siguiente paso en todo este proceso de evolución tecnológica. Ahí vemos el tema de la virtualización justamente, ahí estamos identificando ese equipo físico que tiene justamente implementado a nivel de sistema operativo un administrador de máquinas virtuales. Un administrador de máquinas virtuales que nos va a permitir justamente manejar esas diferentes máquinas virtuales que tenemos aquí en la parte superior. Cada una de ellas trabajando de forma independiente con un propio sistema
operativo invitado. Si le ponemos algunos nombres a estas máquinas virtuales, bueno, pues ahí tenemos precisamente parte de esos jugadores, de esos protagonistas que tenemos en el mercado de las telecomunicaciones. Ahí tenemos justamente este Virtual Machine Monitor, que podría ser nuestra solución ESX de VMware, por ejemplo, y que está montando diferentes sistemas operativos, muchos de ellos totalmente distintos, totalmente disimilares, es el caso de los sistemas operativos Windows y Linux, y otros sistemas operativos que nosotros también pudiéramos soportar. ¿Cuál fue el gran reto que enfrentó la virtualización en el tema de los centros de datos? ¿Cuál es el eslabón que faltaba para que finalmente la virtualización alcanzara ese nivel de importancia y relevancia en las telecomunicaciones? Pues precisamente la virtualización de la red. La virtualización de la red, que es justamente el paso que hacía falta para que nosotros totalmente pudiéramos virtualizar nuestro escenario de red. Ahí están justamente los diferentes tipos de soluciones en los cuales nosotros vamos a implementar nuestra solución de cómputo en la nube. El software as a service, que es precisamente lo que nos ofrece el gran gigante en que se ha convertido Google. Las soluciones que nosotros tenemos desde nuestro correo electrónico de Gmail hasta la serie de videoconferencias y los drives que nosotros tenemos ya montados a través de nuestro sitio de Google, precisamente representan esta solución del software as a service. Tenemos, por supuesto, otras soluciones como es este Platform as a Service, en el cual nosotros podemos ubicar soluciones como puede ser el Windows Azure de Microsoft. Este Windows Azure que nos va a permitir a nosotros el poder montar toda una serie de dispositivos de red, servidores de red propiamente, que nosotros podemos llevar hacia la plataforma de la nube. Les cuento un caso, justamente un caso de éxito, que tenemos aquí en México, precisamente. Todo el software, y estamos hablando justamente de una aplicación que en todo caso es crítica, todo lo que es la información relacionada con los impuestos, con el manejo de los impuestos que pagan todos los contribuyentes de nuestro país, están montados en una nube de Azure, precisamente. Y pues muchos clientes todavía hoy en día pues dudan, temen, quieren mantener la información en sus redes, lo cual es respetable por supuesto. Sin embargo, resulta que de pronto, por muchas barreras de seguridad que nosotros podamos soportar, de pronto también podemos llegar a ser vulnerables, hasta donde nosotros lo permitamos, por supuesto. Pero el hecho de que montemos una aplicación, información de este tipo que les estoy mencionando en la nube, y esto es desde hace ya 10 años, estamos hablando de que justamente la tendencia tecnológica es precisamente ir hacia la nube. Aquí está parte de estas implementaciones actuales que estamos mencionando, la evolución que se está dando justamente, la nube MPLS que estamos soportando hoy en día y que está cambiando su protocolo de señalización hacia un segment routing, un protocolo que va a eficientar el manejo de esta nube MPLS, esta multiprotocol label switching. Ya la comunicación en una nube MPLS no se basa fundamentalmente en la revisión de las tablas del protocolo IP, sino a través del intercambio de etiquetas. Esto ocurre justamente en el interior de esta nube MPLS para, entre muchas aplicaciones, darle soporte a una de las aplicaciones más ampliamente utilizadas, que es el tema de las redes virtuales, las VPNs, las Virtual Private Networks. Virtual Private Networks. La VXLAN, una evolución justamente de la tecnología VLAN, que ahora nos va a permitir la migración entre máquinas virtuales, entre diferentes sitios que pueden estar distantes
a nivel de nuestro globo terráqueo. Y el tema de la VPN, ahora soportada, vean, por la tecnología Ethernet. Lo que mencionábamos justamente, este Ethernet, que para nada es una tecnología del pasado, para nada es una tecnología obsoleta. Estamos hablando justamente de la evolución de esta tecnología que a nivel de capa 2 nos va a permitir comunicaciones a nivel de capas superior. Esto lo podemos sintetizar en este escenario que tenemos aquí, en donde nosotros, justamente a través de esta, entre comillas, pequeña red que se encuentra virtualizada, nos permite identificar la situación actual de nuestro centro de datos, pero que ya está siendo soportado por un ambiente de virtualización y que en cada una de estas diferentes capas, capas que nosotros describíamos al inicio de nuestra presentación, pueden jugar los diferentes protocolos que trabajan hoy en día y los protocolos que estarán trabajando de manera madura y estable en los próximos años. Aquí estamos viendo estos diferentes departamentos, estos diferentes usuarios que se conectan desde diferentes capas, todos ellos, recuerden, a través de esta capa de acceso, que nos permite o le permitirá a estos usuarios poder llegar hacia los diferentes servicios que se encuentran en la parte superior. Los servicios de telefonía, ven, ahí estamos hablando de una integración de la telefonía tradicional, una telefonía que ahora soportaríamos a través justamente de los servicios de voz sobre IP, por supuesto. Y desde luego la nube de Internet, a la cual nosotros tendremos acceso, y una nube que, como mencionamos, estará evolucionando también de manera importante. Ya vamos a hablar, ya se empieza a proponer justamente hablar de versiones de Internet. Ya no es solamente el montar toda esta serie de aplicaciones en la nube, sino que ya estamos hablando precisamente de la evolución misma de esta nube de Internet. Y el soporte, por supuesto, de los diferentes tipos de servicio que todavía hoy en día estarán siendo operados y que se sumarán a aquellos servicios que pudieran estar presentes en las nubes WAN que nosotros estemos soportando. Con esto entonces, con esta imagen, estaríamos resumiendo precisamente cuál es la situación actual de nuestro centro de datos y el proceso evolutivo que nos va a llevar a el soporte de todo ese escenario que, como lo vemos, aquí ya se encuentra virtualizado. Algunos clientes, por ejemplo, acá en el Caribe, justamente ya han virtualizado sus soluciones, han virtualizado prácticamente su red para prepararla justamente para la evolución que seguirá dándose en los próximos años. Pues muchísimas gracias por toda su atención, muchísimas gracias por su participación. Si tenemos preguntas, si tenemos algún comentario. Ingeniero, el ingeniero Julio Erazo tiene una pregunta. Sí, adelante, Julio, ingeniero. Ingeniero Julio, ¿tiene micrófono? Hola, buenas tardes. Ya. Adelante con su pregunta. Ok, bueno, al inicio mencionaba sobre la tecnología 5G, ¿verdad? Que en los próximos años se va a abarcar con más fuerza esta tecnología. Así es. Entonces, mi duda es sobre, en el país, básicamente no hay cobertura total en la 4G. Entonces, ¿cómo se pensaría
abarcar la 5G sin tener todavía toda la cobertura en el país, ya que esto pues lo que se requiere es conectar la mayor parte o todos los rincones de Colombia. No sé si me haga entender. Sí, sí, por supuesto. Claro que sí, ingeniero Julio. Bueno, este es un punto muy importante el que nos menciona el ingeniero Julio, ya que nos damos cuenta que precisamente la tecnología se está desarrollando de forma más rápida y no va en sincronía con la evolución de la infraestructura que se requiere para que esta tecnología se pueda implementar. Esa situación se dio incluso a nivel de los mismos fabricantes. Yo les puedo comentar, por ejemplo, el curso de certificación de ventas que nosotros atendimos hace ya varios años con Microsoft. Ellos hablaban justamente en su primera solución, hablaban de el tema de llegar con el cliente y, bueno, venderle nuestros productos. Estos son los productos. Tengo necesidades de comunicación. Ah, bueno, tienes estas maneras, tienes estas aplicaciones. Tengo necesidades de bases de datos. Ah, bueno, yo te vengo un producto que te maneja la base de datos. Tengo necesidades de seguridad. Ah, bueno, yo te vendo aquí mi servidor proxy que te va a proteger contra cualquier amenaza. Esa era la perspectiva de muchos fabricantes. Ya en su segunda versión, Microsoft lo que hace es a ver qué es lo que tienes y cómo te puedo ayudar. Yo tengo una base de datos que está montada en Oracle. Ah, perfecto, ya respetamos esa base de datos. ¿Qué puedo hacer yo para que tu base de datos siga operando? ¿Qué servicios te puedo ofrecer para que sigas tú creciendo tecnológicamente? Pero respetando justamente la infraestructura de estos clientes. Hoy en día justamente han pasado los años, sigue pasando el tiempo y justamente ocurre lo que menciona el ingeniero Julio. No hay una infraestructura lista. Todavía nuestras redes no están listas, no están preparadas para poder soportar estos servicios. Aquí en México ocurre lo mismo. Hay comunidades que se encuentran todavía aisladas y que, por supuesto, no se trata tampoco, y aquí es donde ya entra un punto de vista más, diríamos, más consciente, porque no se trata de vender tecnología, se trata de vender soluciones y se trata de resolver el problema. Si tenemos comunidades que carecen de servicios elementales, pues nosotros tenemos que atender primero esos servicios elementales que se requieren en estas comunidades. Y entrar con el tema de las comunicaciones justamente. Y implementar aquellas soluciones que justamente puedan ser soportadas en este tipo de escenarios. La tecnología sigue avanzando, la tecnología se sigue desarrollando, pero bueno, ¿qué pasa con la resolución de los problemas que nos aquejan como sociedad? Una reflexión importante sería pensar en que, bueno, si la tecnología se hubiera aplicado en temas ecológicos desde hace años, pues muchos de los problemas elementales que tenemos en nuestra población ya tendrían una solución al día de hoy. Y es precisamente parte de lo que, por ejemplo, los centros de datos está también llegando ya, esa necesidad y sobre todo la evolución misma de ese centro de datos nos está llevando hacia este tipo de temas. El tema, por ejemplo, del ahorro de la energía, el tema del ahorro del agua. Yo sé que Colombia es un país, junto con algunos otros países del Cono Sur, privilegiados en términos de recursos hídricos. México también lo era hace algunos años. México ya empieza a vivir problemas serios en cuestión de carencia del agua, por ejemplo. Los centros de datos del futuro justamente están ya trabajando con una reducción mínima de uso de recursos como el agua
como la corriente eléctrica. Estamos hablando de una eficiencia en el manejo de nuestros recursos. Y esa eficiencia, esa necesidad de ser cada vez menos contaminantes y más eficientes, es lo que nos tiene que llevar justamente a replantear el uso de estas tecnologías. No se trata de implementar un 5G porque ya llegó. Un 4G puede seguir operando, desde luego, de manera importante. No nos sirve de nada hacer un salto cuántico. Si yo no tengo nada, no me sirve de nada pasar hacia un 5G. A mí como sociedad me tiene que interesar resolver mis problemas, y en este caso, si hablamos de problemas de comunicación, bueno, perfecto. Preparar la infraestructura de red necesaria para que yo, a lo largo de los próximos años, yo pueda ya alcanzar esas bondades que me estará ofreciendo un 5G en el futuro. De acuerdo con las estimaciones que se tienen, durante los próximos 5 años, solamente un 3% de esta población conectada hacia Internet va a ser la que tenga ese 5G. Es decir, es un tema de tiempos, es un tema de procesos de evolución. Es un tema que se irá dando, incluso esas tecnologías que les mencionaba al final, como un VPN, que es la evolución de un VPLS, una Virtual Private LAN Service. Es una evolución que se ha dado en un periodo de 10 años, más o menos. Muchas veces todavía ni siquiera o apenas estamos teniendo nuestra nube MPLS. Es decir, estas tecnologías ya llevan justamente también en su implementación, ya llevan ese propósito, integrarse a la red que tenemos en estos momentos y con base en el mismo lapso de tiempo que se siga dando con el transcurso del tiempo, entonces ir implementando poco a poco estos servicios. Una migración de un servidor de correo electrónico, por ponerlo de una manera muy sencilla, no se hace de la noche a la mañana. Hoy temas como la virtualización justamente nos ayuda muchísimo en ello. Y precisamente el centro de datos del futuro tiene esa visión. Si recordamos, y con esto termino, si recordamos lo que fueron los inicios de la computación, justamente este ambiente cliente-servidor que teníamos nosotros en nuestra red LAN, en donde teníamos un servidor que procesaba toda la información a la cual se conectaba un usuario desde un equipo que era simple y sencillamente una terminal, que de hecho se le llamaba terminal tonta. Se conectaba, pero quien hacía todo el procesamiento, pues era justamente el servidor. Se fue evolucionando a lo largo de todo este proceso, la tecnología, la computación fue desarrollándose, la tecnología fue llevando toda esta implementación de software en la propia computadora, en los propios equipos, routadores y switches, y ahora con el tema justamente de esta convergencia tecnológica, con el tema de esta evolución del centro de datos, estamos regresando al punto de partida. Estamos regresando a ese punto de partida en donde nosotros estamos viendo, justamente, estamos viendo que ahora esos switches, esos ruteadores, incluso esos servidores que tenemos nosotros en nuestra red, se van a convertir en equipos terminales, en terminales tontas, pero que justamente van a ser controlados desde la nube. Si tenemos que implementar una oficina el día de mañana, un ingeniero que venga del pasado va a decir, pues ¿cómo? Ni siquiera quedándome despierto toda la noche y trabajando toda la noche voy a poder implementar esta sucursal. Eso no lo puedo hacer. Con el centro de datos que ya empieza a ser implementado, ese centro de datos del futuro, este futuro que ya llegó, ustedes simplemente colocarán sus switches, sus ruteadores, interconectarán todos sus dispositivos y desde la nube se va a implementar toda la solución de la red en cuestión de minutos.
Cuando lleguemos a ese momento, o para que podamos llegar a ese momento, pues tendremos que evolucionar justamente, tendremos que llevar nuestra red para poder llegar a este momento en el cual la conexión hacia esa nube nos permite entonces implementar nuestra solución de un día para otro. Eso ya es posible, eso ya se está trabajando y es hacia donde vamos justamente ahí. No sé si le dimos respuesta al ingeniero Julio. Sí, señor. Muchísimas gracias, ingeniero. A la orden. Bueno, gracias a todos. Gracias, ingeniero Juan Ramón, por su presentación. Gracias a todos los asistentes. Feliz fin de semana para todos. Ingeniero, gracias, perdón, es un honor. antes de retirarnos, ¿usted permite compartir las memorias de este material, de esta charla? Con todo gusto, ingeniero, sin ningún problema, les hago Perfecto. llegar esta presentación y quedamos a sus órdenes. Ahí tenemos nuestros datos de contacto. A veces tardaré un poquito en contestar, la carga de trabajo nos absorbe muchas veces, pero les estaremos dando respuesta a sus preguntas, comentarios, a sus saludos, con todo gusto siempre. Así es. Ahí tienen entonces los datos del ingeniero Juan Ramón Ramírez para que tomen nota. Todas las inquietudes que puedan surgir de aquí en adelante, con mucho gusto las pueden transmitir o directamente, bueno, directamente con el ingeniero o a través de nosotros en la asociación, y nosotros serviremos de puente para hacerles llegar sus inquietudes y felicitaciones también, ¿no? Se reciben felicitaciones. Bienvenida siempre. Así es. Bueno, ingeniero, de verdad, de parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros, de los asistentes, muchas gracias por sus aportes. A todos, invitarlos a que continúen con nosotros en esta serie de actividades que son pensadas para ustedes. Y bueno, feliz fin de semana, como lo comentó mi compañera Kelly, y estaremos atentos a sus inquietudes. Hasta pronto.